hablar de distintos temas de cardiovascular en esta clase que vamos a denominar Cardio 2. Vamos a hablar de distintas variables que son de interés veterinario, obviamente desde un punto de vista médico, como son variables cardíacas, como el caso del volumen minuto cardíaco, la resistencia periférica total, que ya ahí nos vamos a desplazar a conceptos más vasculares, y obviamente vamos a hablar más sobre el final sobre presión arterial. Vamos a comenzar hablando de una variable que ustedes ya por lo menos algo deben conocer, que es el volumen minuto cardíaco o gasto cardíaco. El concepto de volumen minuto cardíaco hace referencia al volumen expulsado durante un minuto, es decir, en cierta cantidad de tiempo determinado, que en este caso hacemos referencia a los minutos, y que se da en respuesta a las demandas metabólicas del organismo. Como ustedes ya sabrán y habrán visto a la hora de desarrollar los conceptos relacionados al ciclo cardíaco, verán que la bibliografía principalmente se explaya sobre lo que denominamos el corazón izquierdo, donde vemos involucrados a cavidades como es el caso del ventrículo izquierdo, pero este concepto va a ser viable tanto para el ventrículo izquierdo como para el ventrículo derecho. Lo que vamos a ver es que las diferencias que podemos encontrar entre un ventrículo y otro van a estar dados principalmente en relación a las presiones en las cuales se van a manejar esos circuitos, ¿sí? Si hablamos del ventrículo izquierdo vamos a hacer referencia al circuito mayor, y si hablamos del ventrículo derecho vamos a hacer referencia al circuito menor. ¿Cómo está compuesto el volumen minuto cardíaco? Básicamente hay dos factores que van a influir sobre esta variable en cuestión, que sería la descarga sistólica y la frecuencia cardíaca. Es decir, que si se ve afectada la descarga sistólica o la frecuencia cardíaca, ambos factores van a alterar el volumen minuto cardíaco. Pues veremos cómo afectan cada uno de estos elementos a esta variable de gran importancia que es el gasto cardíaco. Desde el punto de vista matemático, que es algo que deben recordar, que el ciclo cardíaco tiene como una parte más la parte cardíaca o cardiovascular tiene una porción más descriptiva que hace referencia a lo que mencionaba previamente, que era el ciclo cardíaco, y después hay una serie de conceptos que tienen una base matemática, y dentro de esos conceptos vamos a observar que tenemos al volumen cardíaco minuto, ¿sí? O minuto cardíaco o gasto cardíaco, que está influenciado por la descarga sistólica y por la frecuencia cardíaca, ¿sí? De la multiplicación de ambos factores es que vamos a obtener el volumen minuto cardíaco. La frecuencia cardíaca hace referencia a un número determinado de pulsaciones en una unidad de tiempo, que en este caso va a ser un minuto o 60 segundos. La descarga sistólica, si la tuviésemos que definir, es el volumen de sangre expulsado por el ventrículo en un latido, ¿sí? Y aproximadamente, si tuviésemos que calcular o estimar el mismo, hablamos de 1 a 2 mililitros por kilo de peso vivo del animal. Hablando de volúmenes, vamos a ver que tenemos un volumen que es, por ejemplo, el volumen residual, que va a ser el volumen de sangre que contiene el ventrículo al final de la sístole. Es por ello que también se lo puede denominar volumen sistólico final. Entonces, haciendo un repaso, vamos a ver que dentro de los volúmenes, la descarga sistólica es un volumen, es decir, que va a ser el volumen de sangre que expulsa el ventrículo en un latido, y luego vamos a tener el volumen residual o sistólico final,
que va a ser ese volumen remanente que va a quedar en el ventrículo al final de la diástole. Otro volumen que es de importancia es el volumen diastólico final o telediastólico, según la bibliografía que utilicen, y que es el volumen de sangre del ventrículo hacia el final de la diástole. ¿Sí? Recuerden que el prefijo tele habla de más allá, entonces cuando hablamos de más allá de la diástole sería este volumen diastólico que se da al final de esta fase del ciclo cardíaco. ¿Sí? Y va a ser como el volumen máximo que puede llegar a contener un ventrículo. Otro concepto que muchos de ellos se relacionan con estos volúmenes es el concepto de precarga. La precarga es la tensión que soportan las paredes ventriculares hacia el final de la diástole, ¿sí? En lo que sería la subfase de presístole o sístole auricular. Este concepto, como para simplificarlo, ahora lo vamos a desarrollar un poco más, pero como está relacionado con la tensión que soportan esas paredes ventriculares durante la fase de llenado ventricular, que sería la fase diastólica, va a estar muy influenciada por todos los factores que intervengan en el llenado ventricular, como puede ser, por ejemplo, el retorno venoso. ¿Qué factores, para simplificar, determinan a la precarga? Como habíamos dicho previamente, uno va a ser el retorno venoso, que va a ser muy importante como determinante de la precarga. El lusitropismo, recuerden que el lusitropismo es la relajación, que es una de las propiedades cardíacas que ustedes ya vieron, y que obviamente un corazón que no está en un estado relajado, ¿sí?, va a haber afectado su llenado ventricular, ¿sí? Entonces, por eso el lusitropismo, que recuerden que es un fenómeno activo, interviene como determinante de la precarga. Y luego vemos la distensibilidad, que sería una propiedad física del ventrículo, que es más que nada, o hace referencia a fenómenos pasivos, también pueden llegar a alterar la precarga. Entonces, para resumir y que quede bien claro, factores que determinan la precarga, vamos a tener principalmente el retorno venoso, la distensibilidad y lo que vamos a ver que puede influenciar ese llenado o impactar sobre la tensión de las paredes ventriculares, que va a ser la presístole, es decir, la sístole auricular, que obviamente va a implicar un aumento de la presión ventricular, como ustedes ya lo deben haber visto en el ciclo cardíaco, y eso va a impactar sobre la tensión que va a ejercer la sangre sobre las paredes ventriculares. Cuando aumenta la precarga, va a aumentar el volumen diastólico final. ¿Sí? O sea, si aumenta la precarga, lo que nos quiere decir o nos habla este concepto es que ese ventrículo seguramente tenga un mayor volumen de sangre hacia el final de la diástole, ¿sí? Y recuerden que esto va a ser clave, ya que un aumento del retorno venoso quiere decir que al corazón le va a estar llegando más sangre, y esa sangre que le llega, que puede venir de distintas bombas, ¿sí? Ahora estamos viendo la bomba cardíaca, ¿sí? Recuerden que el corazón es una bomba aspirante e impelente, y al aspirar sangre actúa como uno de los factores que componen el retorno venoso. Luego vamos a tener la bomba torácica, que por ahí este concepto va a quedar mucho más claro cuando veamos toda la parte de mecánica ventilatoria, donde al verse afectado la presión intratorácica durante los fenómenos ventilatorios, se puede aumentar el retorno de la sangre hacia el corazón, ¿sí? Durante la inspiración, cuando la presión intratorácica disminuye, esto hace que la sangre pueda fluir mucho más fácilmente a través de esta cavidad y por ende llegue
la sangre con mayor facilidad al corazón. Por otro lado, vamos a tener la bomba muscular, que es una bomba muy importante, sobre todo cuando los animales están en ejercicio, ya que la contracción de los músculos de los miembros, junto con la ayuda de las válvulas que tienen las venas, hace que se produzca un flujo unidireccional a nivel venoso que va a tener destino o una dirección hacia el corazón, ¿sí? Entonces tenemos hasta ahora la bomba cardíaca, torácica y muscular, y podríamos poner una más así como general y no tan específica de especie, como puede ser el caso de la podofalangiana en el caso de los equinos, o podotroclear, eh, pero así de las que afectan a todas las especies, va a estar la bomba abdominal que actúa de forma sinérgica con la bomba torácica, ya que de forma común a ambas cavidades la afecta la actividad del diafragma, ¿sí? La bomba abdominal hace referencia a que cuando se produce una contracción de los músculos abdominales o el diafragma protruye hacia la cavidad abdominal, se produce un escurrimiento de los vasos sanguíneos a nivel abdominal y hace que la sangre vaya de los vasos abdominales hacia los vasos torácicos y por ende más fácilmente lleguen al corazón. Entonces, por eso la precarga se ve muy influenciada por el retorno venoso, entonces al aumentar el retorno venoso va a aumentar la precarga y al aumentar la precarga va a terminar aumentando el volumen diastólico final. Recuerden, esto es un repaso de lo que tenía que ver con el lusitropismo, que es una de las propiedades cardíacas, es más, suele ser la quinta propiedad cardíaca, y este proceso es un proceso de recaptación de calcio de forma activa, ¿sí? Y lo cual, si se produce la relajación ventricular de esas fibras miocárdicas, esto hace que el ventrículo pueda albergar mayor cantidad de sangre y por ende aumente también el volumen diastólico final. Por eso el rol tan importante que tiene el sistema nervioso simpático de aumentar las 5 propiedades cardíacas, ya que al aumentar las 5 propiedades cardíacas favorece que se llene en mayor cantidad el ventrículo, ¿sí? Y después vamos a ver que eso va a impactar sobre la descarga sistólica y por ende sobre el minuto, sobre el volumen minuto cardíaco. Hasta ahora hablamos de poscarga, perdón, de precarga, pero ahora tenemos otro concepto que es la poscarga, que es como que lo situamos en el otro extremo del corazón, ¿sí? O sea, si nosotros hablábamos, nos paramos por ahí, mejor dicho, a nivel ventricular, vamos a ver que todo lo que llega o todos los factores que tienen que ver con el llenado ventricular van a estar involucrados dentro del concepto de precarga y todo lo que tiene que ver con el vaciado ventricular va a estar más que nada relacionado con la poscarga. Y el concepto de poscarga, la definición, está relacionado con la tensión que soportan las paredes ventriculares durante la fase de expulsión. En la precarga hablábamos de llenado, ¿sí? Es decir, de la fase de la diástole, y acá estamos hablando de expulsión en la poscarga, por ende estamos hablando más que nada de la sístole. ¿Qué factores van a determinar la poscarga? Por un lado, la geometría que tiene el ventrículo, ¿sí? Cuando hablamos de geometría quiere decir cuánto de luz tiene ese ventrículo, cuánto de pared muscular, porque la pared muscular y qué nivel de luz o qué circunferencia tenga, o mejor dicho, qué diámetro tenga ese ventrículo, van a influenciar todas las fuerzas de tensión que impacten sobre la contractibilidad ventricular y por ende el vaciado. Que eso más que nada, lo de la geometría ventricular, va a estar relacionado, o ustedes los van a ver principalmente, en distintas patologías que pueden afectar el corazón, sobre todo en animales de compañía o por ahí en equinos, ¿sí? No tanto, no está tan estudiado por ahí en animales de producción o no tiene tanto impacto en animales de producción.
Por otro lado, vamos a hablar de todo lo que tiene que relación con la resistencia, es decir, todas las fuerzas que se van a oponer al flujo de la sangre. Y vamos a tener dos conceptos a este nivel. Por un lado, la impedancia aórtica, ¿sí? Que va a ser la fuerza que genera la aorta que se opone al vaciado ventricular. Y por otro lado, la resistencia periférica, que en este caso serían las fuerzas que se oponen también a la circulación sanguínea, pero ya hablando más en general de todo el árbol sanguíneo, ¿sí? Obviamente parándonos en el territorio arterial, como vamos a ver más adelante. Como dijimos previamente, así como nos parábamos con la precarga en relación a todo lo que tenía que ser el llenado ventricular, ahora que estamos hablando de la poscarga tenemos que relacionar estos conceptos con la sístole ventricular, que va a ir de la mano del inotropismo y que va a influenciar la descarga sistólica. Para que ambos procesos se den de la forma adecuada, es decir, que se pueda generar una contractibilidad ventricular adecuada y por ende generar una descarga sistólica adecuada para la demanda metabólica de un organismo, ese tejido miocárdico va a requerir oxígeno, ATP y calcio, ¿sí? Y todo esto puede ser influenciado y facilitado a través de la actividad del sistema nervioso simpático a través de sus receptores beta 1. Con lo cual, al aumentar la poscarga, ¿sí? Ya que habíamos visto la impedancia aórtica sobre todo y la resistencia periférica, al aumentar la poscarga, es decir, esas fuerzas que se van a oponer al vaciado ventricular, la descarga sistólica va a disminuir. Después veremos que según qué efectos tenga esta disminución de la descarga sistólica sobre el ventrículo, se podrá o no generar una descarga sistólica posterior que trate, ¿sí?, de oponerse a ese aumento de la poscarga. Entonces hasta acá es como que vimos distintos elementos, volúmenes ventriculares, variables como la frecuencia cardíaca en parte, la descarga sistólica por otro lado, precarga, poscarga, que van a interactuar e intervenir en lo que vamos a denominar regulación cardiovascular. La regulación de la función cardíaca va a estar influenciada sobre todo por el sistema nervioso, el sistema endocrino, y va a actuar sobre dos grandes procesos, la frecuencia cardíaca y la descarga sistólica. Ahora vamos a hablar de cómo se regula la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca, vamos a ver que hay centros a nivel del sistema nervioso central, ¿sí? Sobre todo en relación al bulbo, que van a estar influenciados por distintos factores externos o internos, que van a ser muchos de ellos integrados a nivel hipotalámico y que pueden ser influenciados por funciones corticales. Pero a nivel vulvar lo que vamos a ver son dos grandes centros, ¿sí? Un centro cardioacelerador que va a estar sobre todo mediado por la función simpática y que va a generar taquicardia, y un centro cardioinhibidor mediado por el sistema nervioso parasimpático, es decir, esta rama del autónomo, y que va a generar bradicardia. Si hablamos a nivel hipotalámico, vamos a ver que la parte anterior de esta estructura del sistema nervioso central va a tener acciones, sobre todo bradicardizantes, es decir, que va a estar más orientado hacia funciones del sistema nervioso parasimpático, generando bradicardia y vasodilatación, y el hipotálamo anterior va a generar taquicardia y vasoconstricción, ¿sí? Pero esto como para que tengan una idea del rol que tiene el hipotálamo como ese gran centro integrador que vimos cuando hablábamos de hipotálamo hipófisis en lo que tenía que ver con la fisiología endocrinológica. Ahora, cuando nosotros hablamos de
frecuencia cardíaca tenemos que obviamente hablamos de cronotropismo, ¿sí? Como propiedad cardíaca. Las estructuras que van a estar reguladas por el sistema nervioso autónomo, principalmente, van a ser los nódulos, ¿sí? Que tenemos el sino auricular y el aurículo ventricular. Estos nódulos van a ser influenciados principalmente a través de la inervación. En este caso, en esta diapositiva, estamos hablando de inervación parasimpática que va a estar representada por el nervio vago, y que el nervio vago, a través de su acción, lo que va a generar es bradicardia, ¿sí? Y disminución del dromotropismo, que sería la conductibilidad, ¿sí? ¿Cómo actúa el vago? A través de receptores M2, ¿sí? En los cuales cuando libera a través de la terminal nerviosa acetilcolina, se van a ver estimulados estos receptores que como mecanismo de acción tienen estar acoplados a proteína GI, con lo cual producen un eflujo de potasio e inhiben la producción de GMP cíclico, de AMP cíclico, y esto genera la hiperpolarización del tejido nodal que impacta disminuyendo el cronotropismo y disminuyendo el dromotropismo. Entonces, el sistema nervioso simpático, como veníamos hablando, desde el origen del núcleo dorsal del vago, como ustedes ya sabrán, el vago tiene dos ramas, una rama derecha y una rama izquierda. Por cuestiones anatómicas, de disposición anatómicas, el vago derecho suele interactuar más con el nodo sinusal y el vago izquierdo suele interactuar más con el nodo auriculoventricular, ¿sí? Entonces, por eso va a afectar o generar una bradicardia sinusal el vago derecho, y el vago izquierdo puede llegar a generar bloqueos auriculoventriculares, que son más cuestiones fisiopatológicas y que no vienen a razón de tenerlas en cuenta en este curso, ¿sí? Lo que sí tenemos que tener en claro es que el vago derecho interactúa con el nodo sinusal y el vago izquierdo actúa con el nodo auriculoventricular, y pueden regular, ¿sí?, sus grados de despolarizaciones y por ende actuar sobre la frecuencia cardíaca. Más allá de la regulación nerviosa dada por el sistema nervioso autónomo de la frecuencia cardíaca, después vamos a ver que hay una regulación que es también de un origen nervioso, pero que es una regulación refleja, ¿sí? Y nosotros vamos a ver que están involucrados dos reflejos: el reflejo de Bainbridge por un lado, y por el otro lado el reflejo presoreceptor o varoreceptor, según la bibliografía que ustedes consulten. El reflejo de Bainbridge, al aumentar la presión venosa central, ¿sí? PVC es presión venosa central, genera un aumento de la distensión de fibras auriculares, que son sensados por mecanorreceptores a nivel auricular. Sobre todo vamos a estar hablando del sistema mayor, por ende hablamos de aurícula derecha o la unión veno-auricular, ¿sí?, como para hablar más específicamente, pero con decir aurícula derecha, receptores de estiramiento, mecanorreceptores, ya estamos bien rumbeados. Y lo que sucede es que lo que se genera es una inhibición del tono parasimpático, ¿sí? Entonces, cuando se distiende la aurícula porque aumenta el retorno venoso, le está llegando más sangre a esa aurícula, esto genera un estímulo para que se inhiba el tono parasimpático y se genere una taquicardia, ¿sí? ¿Qué beneficio tiene que se desencadene el reflejo de Bainbridge? Que se evite un estancamiento de la sangre en el territorio venoso, ¿sí? Porque si se produce una taquicardia, ese volumen de sangre que llegó a la aurícula va a ser vehiculizado hacia el ventrículo, favoreciendo la mayor llegada de sangre y que no se estanque o se produzca una estasis de la sangre a nivel del circuito venoso.
El otro reflejo que habíamos mencionado es el reflejo preso o varoreceptor. Este reflejo fue descrito principalmente con una experiencia en la cual en un animal se pinzaban las carótidas en distintos niveles. O sea, por un lado, cuando se veía que se pinzaba este vaso sanguíneo antes de la bifurcación, es decir, esta sería la aorta, antes de la bifurcación entre lo que sería el seno carotídeo y el callado aórtico, donde vamos a encontrar los presorreceptores, se generaba una taquicardia. Ahora, cuando se pinzaban estos vasos sanguíneos por hacia caudal del varo o presorreceptor, ¿sí? Lo que se observaba era una bradicardia, ¿sí? Y esto respondía a lo siguiente, que cuando uno pinza en proximal al presorreceptor, es decir, entre el corazón y el presorreceptor, la presión arterial que sensa ese receptor va a disminuir y por ende la respuesta es una taquicardia, como vamos a describirlo más adelante, pero como para que quede clara esta experiencia. Ahora, cuando se pinzaba por detrás del presorreceptor hacia caudal, como se estanca la sangre que llega desde el corazón a este nivel, la presión arterial aumenta y eso generaba como respuesta una bradicardia. Eso básicamente era sensado por lo que se denomina un presorreceptor, que es un receptor que está en las paredes de las grandes arterias y que lo que determina o lo que sensan esos presorreceptores es la distensión de ese vaso sanguíneo. También en relación a los presorreceptores vamos a encontrar quimiorreceptores que están más en la parte interna o extracelular de los vasos sanguíneos, es decir, en el intersticio, y que sensan básicamente las presiones parciales de gases que vamos a ver más adelante cuando hablemos de fisiología respiratoria. Desde el punto de vista de la inervación, ¿sí? Cuando hablemos del presorreceptor que se va a ubicar a nivel del seno carotidio, vamos a ver que el seno carotidio va a estar principalmente influenciado por el nervio glosofaringio y el presorreceptor que se encuentre en el callado aórtico va a estar más relacionado con lo que va a ser el nervio vago. Ahora bien, los estímulos, ¿sí? Si nosotros vemos la presión que se va a generar a nivel aórtico, a medida que la presión va aumentando, se van a generar un mayor número de descargas, es decir, se van a desencadenar mayor cantidad de potenciales de acción de esos mecanorreceptores como son los varoreceptores. Acá fíjense que tenemos tres situaciones, donde lo que vemos es una presión arterial media, que después la vamos a definir, de 75, acá una de 125 y una de 200. A mayor presión arterial media, mayor estímulo, cada una de estas espigas sería una descarga, ¿sí? de ese mecanorreceptor, entonces a mayor presión, mayor número de descargas, ¿sí? Y acá lo que vemos es algo similar, que a mayor cantidad de impulsos, ¿sí? se da en relación a un mayor aumento de la presión a nivel del seno carotidio, ¿sí? Con lo cual aumenta, al aumentar la presión del seno carotidio, aumentan los impulsos generados por estos receptores que sensan la distensión a causa de un aumento de la presión. En su totalidad, vamos a poder ver que los receptores que se van a ubicar a nivel del seno carotidio, el callado aórtico, ¿sí? Recuerden que los receptores que están a nivel del callado aórtico
van a tener como vía aferente el nervio vago y los receptores que están a nivel del seno carotidio van a tener como vía aferente al nervio glosofaríngeo. Van a llegar a nivel del bulbo raquídeo, ¿sí? Y recuerden que más allá de los relevos que vamos a encontrar en este nivel, el neurotransmisor que va a estar involucrado en la estimulación del centro cardioinhibidor, ¿sí? Va a ser el glutamato, y que el centro cardioinhibidor va a inhibir al cardioacelerador mediante la liberación de este neurotransmisor inhibitorio como es el GABA, ¿sí? Al inhibirse el centro cardioacelerador, recuerden que no vamos a ver los efectos del sistema nervioso simpático sobre las 5 propiedades cardíacas y sobre los vasos sanguíneos, ¿sí? Por lo tanto, al desencadenarse el reflejo varo o presorreceptor, lo que vamos a observar es que se va a producir la estimulación del centro cardioinhibidor y la inhibición del cardioacelerador, con lo cual lo que vamos a observar como respuesta al no tener la actividad simpática va a ser principalmente un descenso de la frecuencia cardíaca, es decir, una bradicardia, y al no tener los efectos vasomotores vamos a estar ante la presencia de un proceso de vasodilatación arterial. Otro reflejo que es muy importante a este nivel es el reflejo de Cushing. El reflejo de Cushing es un reflejo que se desencadena cuando la presión intracraneal aumenta, como puede ser el caso de un trauma craneoencefálico, y lo que vamos a ver es una isquemia cerebral, y esa isquemia cerebral, es decir, la isquemia va a ser que no es, o sea, podríamos definir como una disminución en la irrigación a nivel cerebral, lo cual genera una hipoxia, ¿sí? Una disminución en la presión parcial de oxígeno, porque no está llegando sangre, y por otro lado, al no estar llegando sangre oxigenada, también se está acantonando dióxido de carbono, generando una hipercapnia, ¿sí? Que sería un aumento de la presión parcial de dióxido de carbono. Esto lo que va a hacer es estimular al centro vasoconstrictor, como habíamos visto en esos centros a nivel del bulbo raquídeo. Se va a producir una vasoconstricción, y la vasoconstricción va a generar una hipertensión arterial, y esta hipertensión arterial lo que va a favorecer es que se pueda reinstaurar el flujo sanguíneo a nivel cerebral. Pero por otro lado, al aumentar la presión arterial, se van a estar estimulando esos presorreceptores que vimos previamente, y al estimularse esos presorreceptores que vimos previamente, la respuesta al reflejo varoreceptor es la de generar bradicardia. Otro concepto que es muy bueno porque integra tanto el reflejo de Bainbridge como el reflejo varoreceptor es la arritmia cardiorrespiratoria. De una forma un poco coloquial y haciendo referencia a una regla mnemotécnica, la podemos, o sea, lo que vamos a observar es una bradicardia expiratoria y una taquicardia inspiratoria que suele o solemos en la jerga fisiológica denominarla como Betty, pero Betty como tal no existe y no termina siendo un término muy académico, más allá de la ayuda que les pueda traer a ustedes para recordar la arritmia cardiorrespiratoria. ¿Cómo está compuesta esta arritmia cardiorrespiratoria? Como habíamos visto, por una bradicardia expiratoria y una taquicardia inspiratoria. La bradicardia expiratoria está dado por el reflejo presorreceptor y la taquicardia inspiratoria responde al reflejo de Bainbridge. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos con la taquicardia inspiratoria. Cuando se produce una inspiración, como habíamos visto a la hora de hablar de retorno venoso,
En el proceso inspiratorio habíamos dicho que disminuye la presión intratorácica, por ende le va a llegar más sangre al corazón, ya que la sangre puede progresar desde el abdomen hacia el tórax y obviamente al progresar a través del tórax va a llegar más fácilmente al corazón. Como llega más fácilmente al corazón, va a llegar mayor volumen de sangre a nivel auricular. Y si usted recuerda, el reflejo de Bainbridge se desencadenaba cuando aumentaba la presión a nivel de la aurícula, ¿sí? Lo cual generaba una inhibición del tono parasimpático, generando una taquicardia. Entonces, de ahí que vemos que en esta instancia de inspiración se genera una taquicardia. Básicamente, ¿por qué? Porque se desencadena el reflejo de Bainbridge al aumentar el retorno venoso hacia la aurícula derecha. Cuando hablamos de la bradicardia expiratoria, y tenemos que hacer referencia al reflejo preso-receptor, así como para explicar la taquicardia inspiratoria nos parábamos sobre el circuito mayor, hablando de la llegada de la sangre hacia la aurícula derecha, ahora tenemos que pararnos en el circuito menor y hablar de la llegada de la sangre a la aurícula izquierda. Es decir, que nos tenemos que parar en el circuito menor, como habíamos mencionado previamente. ¿Y por qué durante la bradicardia por qué se va a generar una bradicardia expiratoria? ¿O por qué se va a desencadenar el reflejo varo o preso-receptor? Porque durante la expiración, la presión intratorácica aumenta y al aumentar la presión intratorácica, es decir, se va a presionar todo el parénquima pulmonar y dentro del parénquima pulmonar va a haber vasos sanguíneos. Esos vasos sanguíneos que terminan drenando a la aurícula izquierda van a aumentar el caudal de sangre hacia esta, aumentando el retorno venoso a dicha aurícula. Si aumenta el retorno venoso en la aurícula izquierda, va a aumentar el volumen diastólico final en el ventrículo izquierdo, y si aumenta el volumen diastólico final, seguramente aumente la descarga sistólica en ese ventrículo, y si aumenta la descarga sistólica, como vamos a ver más adelante, va a aumentar el gasto cardíaco. Si aumenta el gasto cardíaco, aumenta la presión arterial, y si aumenta la presión, se va a estar desencadenando el reflejo preso-receptor. Como respuesta del reflejo preso-receptor, recuerden que se generaba una bradicardia. Por eso, durante la expiración, se va a estar generando una disminución de la frecuencia cardíaca o bradicardia. Repasemos todo lo dicho previamente porque la verdad que es que suele ser un poco complejo y vale la pena repasarlo, ya que es un reflejo bastante integrador. Entonces lo que vemos es, ahora vamos a arrancarlo por lo último, como para darle un poquito más de complejidad y ver si pueden o no comprenderlo. Durante la expiración, como habíamos dicho, aumenta la presión intratorácica, va a aumentar el retorno venoso a la aurícula izquierda, esto hay que tenerlo muy presente, va a aumentar el volumen diastólico final, lo cual al aumentar el volumen diastólico final se va a producir un aumento del inotropismo a nivel del ventrículo, dado por la ley de Starling, que vamos a ver un poquito más adelante. Esto genera aumento de la descarga sistólica, aumento de la presión arterial, lo cual es sensado por los varoreceptores del callado aórtico y el seno carotidio, lo cual desencadena dicho reflejo, y como respuesta vamos a observar la bradicardia. ¿Sí? En cambio, la taquicardia inspiratoria se describía ya que al generarse en la inspiración caer la presión intratorácica, va a aumentar el retorno venoso, pero en la aurícula derecha, ¿sí? Esto genera el reflejo de Bainbridge que inhibía el tono parasimpático para movilizar ese aumento de sangre que estaba llegando a nivel de la aurícula derecha,
y esto va a generar una taquicardia, ¿sí? Los invito a que si en su casa tienen algún perro, ¿sí? En los perros esta arritmia cardiorrespiratoria es muy marcada, ¿sí? Y con solo poner la mano por encima de la proyección cardíaca, es decir, a nivel de las primeras costillas sobre la pared izquierda de la parrilla costal, pueden llegar a detectar ese aumento de la frecuencia cardíaca a nivel de la inspiración y la disminución de la misma durante el proceso de expiración del canino. Entonces hasta acá hablamos de todo lo que regula la frecuencia cardíaca. Ahora nos falta hablar de la otra variable que va a influenciar al gasto cardíaco, que es la descarga sistólica. La descarga sistólica, matemáticamente la vamos a definir como el volumen diastólico final menos el volumen residual o sistólico final o telesistólico, lo pueden llegar a leer, que estos volúmenes ya seguramente los pudieron identificar a la hora de describir el ciclo cardíaco. Y entonces el volumen diastólico final sería la descarga sistólica más el volumen residual. O si nos paramos en la descarga sistólica sería el volumen diastólico final menos el volumen residual. El volumen diastólico, ¿sí? O diastólico final, va a estar influenciado, como ya habíamos visto, por la precarga, y si recordamos, uno de los conceptos relacionados a la precarga iba a ser el lusitropismo, ¿sí? La precarga, recuerden que está generada en parte por el retorno venoso con todas las bombas que lo componen, la distensibilidad del ventrículo y la sístole auricular. Y también va a estar influenciada la precarga por el lusitropismo, que es una propiedad cardíaca, y que está influenciado por la recaptación activa de calcio a nivel del miocardiocito. En cambio, la descarga sistólica va a estar influenciada por la poscarga, que estaba dado por la geometría ventricular y todas estas fuerzas que se oponían al vaciado, como eran la impedancia aórtica y la resistencia periférica total. Otra variable que va a impactar sobre la descarga sistólica va a ser la contractibilidad ventricular, que va a estar determinada por el sistema nervioso autónomo, y acá debería leerse sistema nervioso simpático, que puede afectar la contractibilidad de la fibra muscular cardíaca, y las regulaciones heterométrica y homiométrica que vamos a ver a continuación. Como para simplificar o cómo se ve influenciada la descarga sistólica, hay una fórmula donde en el numerador tenemos al inotropismo y a la precarga, y en el denominador tenemos la poscarga. Es decir, esta fórmula es como una fórmula conceptual, teórica, en la cual no podemos volcar una serie de contenidos numéricos, ¿sí? Pero sí de conceptos. ¿A qué voy con esto? Que si seguramente aumenta el inotropismo, seguramente aumente la descarga sistólica, lo mismo va a suceder si aumenta la precarga. Ahora, si aumenta la poscarga, seguramente la descarga sistólica se va a ver disminuida. O mejor dicho, en el numerador vamos a tener factores que se ven influenciados de forma directa o son directamente proporcionales a la descarga sistólica, y en el denominador factores que son inversamente proporcionales a la descarga sistólica. Hablando de las regulaciones de la descarga sistólica, tenemos que hablar de dos tipos de regulaciones que van a ser la hetero y la homeométrica. En esta diapositiva vamos a comenzar a hablar de la heterométrica o ley de Frank-Starling, en la cual, como punto de partida o disparador, vemos que se va a dar un aumento del volumen diastólico final. En cambio, en la regulación homeométrica de la descarga sistólica o ANREP,
o Sarnoff, lo pueden llegar a leer en alguna literatura, el volumen diastólico final no se ve influenciado. Y ahora vamos a desenmascarar un poquito estos conceptos. Entonces, nuevamente partimos de que el volumen diastólico final está compuesto por el volumen residual y obviamente la descarga sistólica, pero nos vamos a centrar sobre el volumen diastólico final que en la regulación o en la ley de Frank-Starling se ve modificado y en la regulación homeométrica o Sarnoff no se va a ver influenciado. Para hablar de Frank-Starling vamos a hablar de que tenemos un aumento de la precarga, ¿sí? Y que este aumento de la precarga lo que va a generar es un aumento del llenado ventricular que se va a ver figurado, representado por este aumento del volumen diastólico final. ¿Qué va a generar este aumento del volumen diastólico final? Que las fibras miocárdicas se estiren y al estirarse favorezcan un mayor influjo de calcio, ¿sí? Algunos hablan de que estas propiedades mecánicas que hacen que las fibras miocárdicas se distiendan influye sobre la permeabilidad de la fibra miocárdica por el calcio y otros autores se inclinan más que nada por una reorganización de la ultraestructura del miocardiocito que hacen que se ordenen de forma más adecuada los sarcómeros de estas fibras musculares particulares, lo cual tanto el influjo del calcio como el reacomodamiento de los sarcómeros van a generar un aumento del inotropismo. El aumento del inotropismo, es decir, se aumenta la contractibilidad ventricular, se va a eyectar más sangre, lo cual se va a ver influenciado en relación a la descarga sistólica que va a estar aumentada. Entonces, el inotropismo impacta de lleno sobre la descarga sistólica, ¿sí? Y la alteración de la longitud inicial de esa fibra miocárdica va a estar influenciada por el volumen diastólico final, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que cuando a mayor volumen diastólico final, la longitud inicial para que se desencadene el mecanismo de Frank-Starling va a ser mayor, pues está más distendido el ventrículo, ¿sí? Y por ende se va a generar un mayor inotropismo y va a impactar sobre la descarga sistólica de forma positiva. Acá lo que vemos es un gráfico donde sus ejes relacionan volumen diastólico final con descarga sistólica. A mayor volumen diastólico final, mayor descarga sistólica. Obviamente todo tiene un límite, ¿sí? Cuando el volumen diastólico final es muy grande, ¿sí? Donde ya supera esa capacidad de distensión de la fibra miocárdica, obviamente la descarga sistólica se va a ver alterada, ¿sí? Pero en el mecanismo Frank-Starling vemos que a mayor volumen diastólico final, mayor descarga sistólica. En esta parte hacia un mayor volumen diastólico, generalmente responde sobre todo a procesos fisiopatológicos que verán más adelante en la carrera. La otra regulación, que era la homeométrica de Sarnoff o ANREP, donde el volumen diastólico final no se ve afectado, hace referencia a que el aumento del inotropismo no responde a un aumento de la presión venosa que va a terminar influenciando la precarga, ¿sí? O cómo esa precarga termina afectando el tamaño ventricular y por ende la distensión del ventrículo y un aumento del inotropismo. Acá va a suceder otra cosa. Volvemos de vuelta a este esquema donde tenemos volumen diastólico final, residual y descarga sistólica. Acá no va a estar tanto el foco sobre el volumen diastólico final, sino que lo vamos a cambiar al volumen residual. ¿Qué quiere decir esto? Si en la heterométrica nos centrábamos sobre la precarga,
en la homeométrica nos vamos a parar sobre la poscarga, ¿sí? La poscarga, recuerden que va a estar influenciada principalmente por todas esas fuerzas que se oponen al vaciado ventricular, como va a ser la impedancia aórtica y la resistencia periférica. Entonces, al aumentar la poscarga, la descarga sistólica disminuye. Al vaciarse menos el ventrículo, me va a quedar mayor volumen residual, ¿sí? Porque sale menos sangre. Si aumenta el volumen residual, eso va a hacer que se genere una distensión de las fibras miocárdicas. Y recuerden, cuando una fibra miocárdica de músculo, ¿sí?, se distiende, aumenta la permeabilidad del calcio, se reorganizan de una forma más adecuada los sarcómeros, lo cual genera un aumento del inotropismo y en el próximo ciclo aumenta la descarga sistólica, ¿sí? Pero fíjense que acá no hablamos de volumen diastólico final, sino que hablamos de volumen residual. El factor o el denominador común en ambas regulaciones es que aumenta el inotropismo por un aumento del influjo de calcio ante un aumento de la distensibilidad de esa fibra miocárdica. El tema es ver cuál fue el factor disparador. En la heterométrica es un aumento del volumen diastólico final, en la homeométrica es un aumento del volumen residual o sistólico final. Hasta aquí vimos una serie de conceptos que estaban relacionados a la regulación de distintos aspectos de la funcionalidad cardíaca y vamos a meternos ahora en un concepto que es central desde el punto de vista de la clínica tanto de pequeños como de grandes animales, ya que va a ser fundamental para que los animales sobrevivan, ¿sí? Y por otro lado, debido al impacto que tiene la fisiopatología de distintos procesos patológicos. ¿Cuál es ese concepto? La presión arterial, ¿sí? La presión arterial, que este concepto va muy de la mano en el ser humano de lo que es la hipertensión arterial, ¿sí? ¿Quién no tiene algún familiar con hipertensión arterial y que está tomando algún medicamento o que está comiendo una dieta hiposódica, ¿sí? Y que muchos de esas estrategias terapéuticas o nutricionales van de la mano de los conceptos que vamos a desarrollar a continuación. Primero, para empezar a hablar de presión arterial, tenemos que definirla, ¿sí? La presión arterial mide la fuerza que se aplica sobre las paredes de las arterias. Entonces, vamos a ver que la sangre, este fluido que está contenido dentro de los vasos sanguíneos, va a efectuar una presión sobre las paredes de esos vasos y eso es lo que se denomina presión arterial. Como habíamos dicho, nosotros tenemos como muy marcado a fuego, debido al gran conocimiento que tenemos desde la medicina humana sobre la hipertensión, pero vamos a ver que nosotros vamos a manejarnos en este curso sobre animales normotensos, pero también puede haber procesos de hipotensión ante distintas situaciones como puede ser una hemorragia aguda, ¿sí? Tanto en un extremo como en el otro, es decir, en la hipertensión como la hipotensión, se van a poner en marcha distintos mecanismos fisiológicos para volver a centrar a esta variable dentro de los límites normales. Obviamente, la presión arterial puede ser sometida a distintas fórmulas matemáticas. Una de ellas es la ley de Poiseuille, ¿sí? Que la ley de Poiseuille hace referencia principalmente a que el caudal se ve influenciado por un delta P, es decir, una diferencia de presión entre dos puntos, y que esto va a estar dado
o influenciado también por la resistencia periférica, ¿sí? Si nosotros, la ley de Poiseuille está dada para fluidos en general, si nosotros adaptamos la ley de Poiseuille a lo que sería el sistema cardiovascular y generamos una serie de despejes, podríamos ver que la presión va a estar determinada por el volumen minuto cardíaco y la resistencia periférica. ¿Qué sustituimos de esta fórmula que origina a esta que vemos posteriormente? A que el caudal va a estar sustituido, o mejor dicho, representado a este nivel por el volumen minuto cardíaco. Es decir, que el caudal va a ser un caudal de sangre en determinado tiempo. Lo mismo que acá, como vemos caudal, va a ser un flujo ¿de qué? De sangre. La fórmula madre de presión arterial, como vimos previamente en la diapositiva anterior, va a ser el volumen minuto por la resistencia periférica. Si comenzamos a desglosar esta fórmula, vamos a ver que hay toda una serie de conceptos que algunos los tocamos y algunos los vamos a introducir a este nivel. El volumen minuto cardíaco, como habíamos visto previamente, es la descarga sistólica por la frecuencia cardíaca. Y la resistencia periférica total, ¿sí? Como vamos a ver, toda la fuerza que se opone al flujo de sangre en todo el árbol vascular, va a estar dado por esta fórmula que habla de un coeficiente que va a ser el 8, un factor que va a ser n o mu, según la literatura que consulten, que va a ser la viscosidad, en este caso la viscosidad sanguínea, y L, que va a ser la longitud, y en este caso va a ser la longitud del árbol vascular. En el denominador vamos a encontrar a pi, y esta R que representa el calibre de los vasos o el radio que está elevado a la cuarta. De todos estos factores que determinan la resistencia periférica, el más importante, me vengo acá porque esta R está como más grande, de todos estos factores que interactúan o que determinan la resistencia periférica, el más importante va a ser el radio o el calibre de los vasos. ¿Por qué? Porque ante mínimas variaciones en el calibre de los vasos, al estar este factor elevado a la cuarta, impacta de forma muy importante sobre la resistencia periférica, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que si el radio aumenta, ¿sí? El radio aumenta, al someterlo obviamente a una potencia de 4, lo que vamos a observar es que va a aumentar el valor del denominador y al aumentar el denominador la resistencia periférica va a disminuir. Con lo cual, cuando se produzca una vasodilatación, la resistencia periférica va a disminuir. Ahora, si lo que sucede es lo contrario, es decir, que el calibre del vaso disminuye, se produce una vasoconstricción, este número va a disminuir, es decir, el denominador va a disminuir, lo cual va a hacer que la resistencia periférica aumente. ¿Sí? Entonces, si un vaso disminuye su calibre, aumenta la resistencia periférica, porque va a disminuir el denominador. Ahora, si un vaso sanguíneo se vasodilata, el denominador va a aumentar, con lo cual la resistencia periférica, de un punto de vista matemático, va a disminuir. De este desglose, la fórmula de presión arterial, lo que vamos a ver es que a su vez, a la descarga sistólica la podemos desglosar en volumen diastólico final menos el volumen residual o sistólico final. Con lo cual, si desglosamos toda la fórmula de presión arterial, nos va a quedar que la presión arterial es el volumen diastólico final menos el residual por la frecuencia cardíaca por la fórmula de la resistencia periférica. Si nosotros conocemos o podemos saber
qué sucede ante, por ejemplo, un aumento de la frecuencia cardíaca. Viendo esta fórmula vamos a ver que si aumenta la frecuencia cardíaca y el resto de los factores se mantiene constantes, seguramente la presión arterial vaya a aumentar. ¿Qué quiero decir con esto? Que del manejo matemático de la presión arterial, yo puedo conocer qué sucede ante la modificación de un factor u otro desde el punto de vista del impacto que va a tener ese factor sobre la presión arterial. Es decir, que si conozco las fórmulas, conozco cómo se pueden modificar esos factores, voy a poder saber el impacto que estos tienen sobre la presión arterial. La resistencia periférica, que era uno de los factores que veníamos describiendo previamente, básicamente hace referencia a la resistencia que opone el vaso a el flujo de sangre, ¿sí? Con lo cual, desde el punto de vista conceptual, la definición de resistencia periférica habla del impedimento de la sangre para fluir a través del vaso. Es como si hablásemos de la resistencia que opone el suelo a nuestro deambular. Es decir, si nosotros caminamos, obviamente que el suelo, a través del rozamiento que genera con nuestro calzado, genera una fuerza que se opone a nuestro desplazamiento. O más gráfico por ahí, si hablamos de un auto que está desplazándose sobre una ruta, la fuerza de resistencia que opone el asfalto, la fricción que opone el asfalto al neumático sería la resistencia periférica con respecto a el flujo de sangre. Por ende, la resistencia habla del concepto de flujo, la oposición que genera la fricción y el lugar sería el vaso sanguíneo. La resistencia, que es un concepto de índole físico, hemodinámico, está muy influenciado por las características histológicas de los distintos segmentos o elementos del árbol vascular. Si nosotros vemos cómo histológicamente están compuestas las arterias, un capilar o una vénula, vamos a ver que en el territorio, o mejor dicho, las estructuras arteriales se van a caracterizar principalmente por su túnica muscular, el capilar básicamente por ser una delgada capa de células endoteliales, y el territorio venoso básicamente se va a caracterizar por el tejido conjuntivo dado principalmente por fibras elásticas. Es decir, que la anatomía microscópica o la ultraestructura va de la mano de la función. Al observar qué sucede con la presión arterial en los distintos territorios del árbol vascular, vemos que en la zona donde la capa muscular es más importante desde el punto de vista relativo, ¿no?, que es en el caso de las arteriolas, se produce el mayor descenso de la presión arterial, ¿sí? Y esto se da en parte porque al tener una estructura muscular, las arteriolas pueden generar aumentos de presiones o disminución de la misma. Es decir, que puede haber una regulación de la presión arterial a este nivel, ya que, como vamos a ver más adelante, el sistema nervioso autónomo, distintos factores parácrinos o endocrinos pueden regular el calibre de las mismas. Algo que no tenemos que perder de vista es que la resistencia que van a generar los distintos vasos sanguíneos con respecto al flujo de la sangre va de la mano no de la sección individual de cada vaso,
sino de la sección total, ¿sí? Como veíamos en la diapositiva anterior, la mayor sección total, si nosotros sumamos todas las estructuras del organismo, va a estar dado a nivel capilar. Es decir, si nosotros sumamos la sección de cada capilar del organismo, lo juntamos con todos los capilares de un organismo, vamos a ver que la sección total es mucho mayor comparándolo con la aorta, por ejemplo. Con lo cual, la resistencia periférica a ese nivel del árbol vascular va a ser la menor. Los factores que van a intervenir entonces en esta variable como es la resistencia periférica va a ser el diámetro del vaso, si lo observamos desde un punto de vista individual, pero recuerden lo que hablábamos previamente de la sección total de todos los vasos en determinada porción del árbol vascular. Luego vamos a tener la velocidad de flujo, que así como veíamos que la presión arterial tenía su mayor descenso a nivel arteriolar, también la va a tener la velocidad a nivel arteriolar, su mayor descenso de la misma. Es decir, repitiendo por ahí, me hice un poco barullo con las palabras, la velocidad, al igual que la presión arterial, se va a ver afectada, es decir, disminuida principalmente a nivel arteriolar. Esto es muy importante porque si pensamos que la sangre tiene como función llevar distintas sustancias que van a tener funciones metabólicas, energéticas, hacia los tejidos y que se tiene que producir un intercambio entre capilares y tejido, la velocidad a nivel capilar debe ser muy baja para que se pueda permitir este proceso y a su vez el capilar poder tomar los desechos que producen los tejidos. Y por último, otro factor que va a intervenir a nivel de la resistencia periférica va a ser la viscosidad sanguínea, ¿sí? Si nosotros pensamos, no sé, tuviésemos una jeringa y en esa tenemos una jeringa cargada con agua y una jeringa cargada con miel, seguramente la jeringa que está cargada con agua se va a descargar mucho más fácil debido a que la viscosidad del agua es mucho menor a la viscosidad de la miel. Lo mismo vamos a observar a nivel de los vasos sanguíneos, es decir, si aumenta la viscosidad de la sangre, como por ejemplo puede ser un proceso de hemoconcentración debido a una deshidratación, la viscosidad va a aumentar y por ende van a aumentar la fuerza de rozamiento. Al aumentar la fuerza de rozamiento, la resistencia va a aumentar, ¿sí? Si lo quieren observar desde el punto de vista matemático, piensen que la viscosidad en la fórmula de resistencia está en el numerador, con lo cual resistencia periférica y viscosidad sanguínea son directamente proporcionales. Como habíamos mencionado un poco al pasar en algunas diapositivas previas, la regulación de la resistencia periférica va a tener una regulación nerviosa, que es como que ya lo venimos tocando desde autónomo hasta acá, una regulación endocrina, va a haber una regulación que va a ser más local, que puede ser endotelial, o una autorregulación, y de la regulación de los vasos sanguíneos, o mejor dicho, la resistencia periférica, va a depender si un vaso se dilata o se contrae. Cuando hablamos de una acción nerviosa y tenemos que decir vasodilatación, vamos a ver que tenemos dos opciones. Por un lado puede haber fibras simpático-colinérgicas que obviamente van a depender del sistema nervioso simpático, como aquí lo dicen, pero el neurotransmisor que se va a liberar a nivel del tejido efector o del órgano efector va a ser la acetilcolina, ¿sí? Es decir, que si nosotros pusiésemos una situación que ejemplifique que el simpático se esté desencadenando, podría llegar a ser la situación de un caballo que está en la gatera, antes de la largada de una carrera.
donde ese animal va a estar nervioso, brioso, va a querer comenzar a correr, ¿sí? Por ende, su sistema nervioso simpático va a estar ampliamente estimulado, ¿sí? Eso va a generar que se estimulen este tipo de fibras que van a generar a nivel de los vasos vasodilatación, ¿sí? Y de los vasos que estamos hablando en esta situación son de los vasos del músculo esquelético, lo cual que va a ser muy importante, ya que en una situación de carrera los músculos van a estar ante una alta demanda metabólica, ¿sí? Con lo cual, para que le llegue sangre tengo que abrir la canilla. Para que se abra la canilla de un vaso sanguíneo lo tengo que dilatar, ¿sí? Con lo cual, en los primeros segundos va a ser clave la acción de estas fibras simpático-colinérgicas. ¿Por qué? Porque si en esa misma situación va a estar el simpático ampliamente estimulado hasta que se libera adrenalina, que sería el caso B, para que interactúe con sus receptores beta 2, esto va a llevar cierto tiempo, porque recuerden que para que se libere adrenalina se tiene que estimular a la médula adrenal para que la libere, y una vez que se libera va al torrente sanguíneo y del torrente sanguíneo ahí tiene que llegar recién a los vasos sanguíneos del músculo esquelético. Esto tiene cierta demora, ¿sí? Esta cierta demora se ve suplida desde el punto de vista del sistema nervioso simpático ante una primoestimulación de las fibras simpático-colinérgicas y luego viene el refuerzo de las fibras beta-adrenérgicas. Otro proceso importante en el cual interactúa la regulación nerviosa del calibre de los vasos para generar vasodilatación es a nivel de los genitales, que a nivel de los genitales es primordial que se produzca este proceso para la erección peniana, ¿sí? Sobre todo en las especies que tienen un pene músculo cavernoso, como es el caso de los equinos, es clave que se produzca una vasodilatación para que se desarrolle el proceso de erección. Este proceso a nivel de los órganos genitales masculinos están mediados por el sistema nervioso parasimpático a través de los nervios pélvicos y que producen una vasodilatación indirecta mediada por óxido nítrico, ¿sí? Recuerden que el sistema nervioso parasimpático no tiene una acción directa sobre la regulación de los vasos, sino que vamos a ver acciones indirectas donde las mismas van a ser mediadas por el óxido nítrico, ¿sí? La liberación de óxido nítrico generalmente se ve estimulada por la interacción de la acetilcolina con receptores muscarínicos de tipo 3. Dejamos la vasodilatación y nos vamos a la vasoconstricción nerviosa, y acá lo que vemos es que la vasoconstricción va a estar generada por las catecolaminas, es decir, la adrenalina y la noradrenalina, que van a interactuar con receptores alfa-adrenérgicos, principalmente alfa 1 y alfa 2 postsinápticos, que van a aumentar la conductibilidad del calcio y eso va a generar la vasoconstricción del músculo lisovascular. Y nos paramos en la regulación hormonal o endotelial de los vasos sanguíneos. Si hablamos de vasodilatación, vamos a ver que hay toda una gama de sustancias, ¿sí? Que muchas de ellas son producidas a nivel local, regional, como es el caso del dióxido de carbono, los protones, el potasio, la adenosina, y que muchas de ellas son productos, es decir, las que nombramos previamente, son productos de la actividad muscular, ¿sí? Y después hay una serie de factores como la histamina, el péptido intestinal vasoactivo, las bradiquininas, la sustancia P, el mismo óxido nítrico que nombramos unas diapositivas atrás, el factor relajante derivado del endotelio, que son, y también las prostaglandinas o las prostaciclinas,
que son sustancias liberadas también de forma local, pero con una función más parácrina, es decir, hay células que están en esa localización que producen estos mediadores y estos mediadores van a generar vasodilatación. Y después hay otras sustancias que son como más, son hormonas que no están sí o sí liberadas en esa localización o en esa región donde se va a generar la vasodilatación, como es el caso de la adrenalina y del péptido natriurético auricular, que va a ser, obviamente, como dice la palabra, liberado a nivel de las aurículas. La vasodilatación, recuerden que va a tener un impacto negativo sobre la resistencia periférica, ya que la van a disminuir. Ahora, así como hay sustancias vasodilatadoras, también hay sustancias vasoconstrictoras, es decir, ya acá no vemos productos del metabolismo, como habíamos visto previamente, como en el caso del potasio, la adenosina, el protón o el dióxido de carbono, sino que acá ya vemos sustancias parácrinas, muchas de ellas, como es el caso de la prostaglandina F2-alfa, la serotonina, las endotelinas, los tromboxanos o el neuropéptido I, que se liberan ante distintas circunstancias de forma local y generan vasoconstricción. Pero también hay sustancias hormonales, como es el caso de la antidiurética o vasopresina, que es su sinónimo, la angiotensina 2 o misma la adrenalina mediante receptores alfa 1, que van a generar vasoconstricción que va a producir un aumento de la resistencia periférica. Así como hay procesos nerviosos, procesos endocrinos o parácrinos que regulan el calibre de los vasos sanguíneos, también vamos a ver que hay una regulación propia del músculo liso vascular, en el cual vamos a observar que hay una regulación miogénica que responde a cualquier músculo liso, principalmente acá hoy estamos hablando del músculo liso vascular, pero lo vamos a ver en otros niveles también, que ante un aumento de la presión, eso genera un aumento del estiramiento de la fibra de músculo liso vascular, aumenta el influjo de calcio y eso va a generar un aumento de la contractibilidad que se ve reflejado en la vasoconstricción. Algo muy similar al mecanismo de Frank Starling que vimos a nivel ventricular. Por otro lado, lo que podemos llegar a ver es que a un aumento de la presión arterial aumenta el flujo, esto va a modificar ciertas presiones hidrostáticas a nivel capilar, es decir, la presión que ejerce el agua contenida en la sangre, ¿sí? Lo cual aumenta el filtrado de la sangre desde los capilares hacia el intersticio, lo cual genera que al aumentar la presión hidrostática a nivel intersticial, disminuzca el flujo, que lo vamos a ver principalmente en regulaciones de tipo locales, ¿sí? Luego viene la metabólica, que va de la mano muchas veces de la actividad muscular, donde cuando disminuye la presión hay menos flujo, y al haber menos flujo aumentan metabolitos locales como el dióxido de carbono, los protones, que era algo similar a lo observado en el reflejo de Cushing, es decir, el estímulo del reflejo de Cushing era que había menos irrigación a nivel del sistema nervioso central y se generaba un aumento del dióxido de carbono, de los protones, y eso generaba la respuesta a todo ese reflejo. Esto es lo mismo, pero puede llegar a ser a nivel, por ejemplo, de un tejido muscular, ¿sí? Donde al aumentar los metabolitos locales, dióxido de carbono, protones, adenosina o mismo potasio, se va a generar una vasodilatación. Algo que tiene que ver en parte con esta autorregulación de los vasos sanguíneos hace referencia a la disminución de la presión parcial del oxígeno a nivel tisular, lo cual nosotros lo vamos a denominar hipoxia.
Cuando se produce una hipoxia a nivel de arteriolas sistémicas, se va a generar una disminución de la moneda de intercambio energético, como es el ATP, que va a afectar a canales de potasio ATP dependientes, con lo cual se genera un aumento del escape de potasio desde la célula del músculo liso vascular, generando la hiperpolarización de la misma y la vasodilatación sistémica. ¿Qué quiere decir esto? Que ante una hipoxia tisular a nivel de, por ejemplo, el territorio muscular de un miembro, se va a generar una vasodilatación. Pero cuando hablamos del mismo estímulo en arteriolas pulmonares, se van a estimular no ya canales ATP dependientes como veíamos en las arteriolas sistémicas, sino canales de potasio sensibles a la hipoxia, que lo que van a generar es que salga menos potasio, se genere un influjo de calcio, la célula muscular lisa se despolarice y genere una vasoconstricción pulmonar, ¿sí? Que va a quedar mucho más claro cuando veamos la parte de intercambio gaseoso a nivel respiratorio. Entonces, dijimos, ya definimos lo que es presión arterial, cómo está desde el punto de vista matemático y también conceptual conformada la presión arterial, pero vamos a ver que hay una serie de presiones arteriales particulares que debemos conocer porque en el día de mañana en la clínica veterinaria van a ser de vital importancia. Entonces vamos a comenzar a definir una serie de presiones y vamos a comenzar por la presión sistólica o máxima, ¿sí? Que podemos llegar a conocer desde el punto de vista de la fisiología humana. Desde el punto de vista de la fisiología humana, esto de la presión máxima viene de la mano de la determinación de la presión arterial, ¿sí? Donde generalmente hablamos de una presión máxima o sistólica y generalmente está asociada a un valor de 12. ¿Sí? Nosotros vamos a ver que en esta escala que nosotros usamos a nivel de la fisiología veterinaria, en vez de 12 hablamos de 120 milímetros de mercurio. ¿Y cómo definimos esa presión sistólica? Como la presión arterial al final de la fase de expulsión, ¿sí? Que sería la fase de expulsión máxima, es decir, el punto máximo que vamos a ver, que ustedes ya lo vieron en el ciclo cardíaco, de eyección de sangre a lo largo de la fase sistólica. Así como hay una presión máxima, hay una presión mínima y la definimos como la presión sistólica, que generalmente a nivel de lo que es la clínica médica humana le asignan un valor de 8, ya que ese 8 hace referencia a los 80 milímetros de mercurio que nosotros solemos validar, que sería la presión arterial al final de la fase isométrica sistólica previa a la apertura de la válvula aórtica sigmoidea o semilunar. Otro concepto de presión que ustedes deben conocer es el concepto de presión diferencial o presión de pulso. La presión de pulso o diferencial no es más que la diferencia entre la presión sistólica y la presión diastólica. Es decir, que sería gracias a la diferencia entre ambas presiones es que nosotros podemos percibir a través del tacto muchas veces esa distensión que podemos determinar en distintas arterias a nivel de los animales o de nosotros mismos para determinar el pulso. La presión media es otra presión que debemos conocer y que más allá de conocerla como la presión diastólica más la tercera parte de la presión diferencial o de pulso, algo que tenemos que tener en cuenta es que si bien hablamos de media, ¿sí? No hablamos de una media aritmética. ¿Qué quiere decir esto? Que no es un promedio entre la presión sistólica y la diastólica, sino que básicamente responde
a distintas derivadas matemáticas que se calculan a un área bajo la curva de la presión arterial, ya que la duración entre la sístole y la diástole, como ustedes ya saben, no es la misma, con lo cual, para obtener este valor medio, debemos recurrir a esta fórmula aritmética. ¿Sí? Nosotros lo que vemos es que sería la presión media, la presión arterial constante, que va a ser la que va a permitir un flujo continuo de la sangre a través de los vasos. ¿Sí? Cuando yo hablaba del área bajo la curva, ¿sí? Hace referencia a este concepto que ven graficado aquí, que desde el punto de vista matemático, es decir, si nosotros quisiéramos calcular esta área bajo de la curva, más allá de realizar el cálculo de las derivadas correspondientes, lo podríamos hacer de la forma simplificada, realizando la fórmula que describimos en la diapositiva anterior. Otro concepto es el de la presión de perfusión. Ya acá estamos hablando de la presión que va a llegar a nivel tisular y que es la diferencia entre la presión arterial media menos la presión venosa central. Es decir, que va a ser la presión que va a estar siendo ejercida a nivel tisular y que va a permitir este intercambio entre los sustratos energéticos que llegan y los desechos que son recogidos a nivel de los tejidos. Vamos a ver que los valores de presión van a cambiar, como habíamos dicho previamente, ¿sí? Cuando nos referíamos al ventrículo izquierdo o al derecho, ya que en el circuito sistémico hablamos de mayores presiones que a nivel del circuito pulmonar o menor. ¿Sí? La presión sistólica a nivel del circuito sistémico es de 120, la sistólica a nivel pulmonar es de 20, la diastólica en el sistémico mayor es de 80, mientras que en el pulmonar es 10 veces menor. La presión arterial media es de 98 y de 3 en el circuito pulmonar. La venosa central es de 3 o puede llegar hasta valores menores en el sistémico y de 5 en el pulmonar. Y la de perfusión es de 95 en el sistémico y de 8 en el circuito pulmonar. Obviamente va a haber variaciones según los libros que ustedes consulten, pero lo importante es que recuerden es que más allá de las diferencias en las presiones, el gasto cardíaco en ambos ventrículos va a ser el mismo, más allá de las variaciones que tengamos de las distintas presiones. Con lo cual, para poner un poquito de distintas variables que veníamos hablando y cómo influyen sobre las presiones que describimos, vemos que la presión sistólica, esos 120 milímetros de mercurio, o ese valor de 12 que hablamos cuando hacemos referencia a fisiología humana, o las determinaciones que se suelen hacer en medicina humana, que algo que no aclaré previamente, pero ese 12 hace referencia no a milímetros de mercurio, sino a centímetros de mercurio. Por eso la diferencia entre 120 y 12. Pero lo que vemos es que esa presión sistólica depende de la velocidad de expulsión desde el ventrículo, del volumen, es decir, de la descarga sistólica y de la distensibilidad arterial. ¿Sí? Porque tenemos que saber que las arterias, sobre todo las grandes arterias, son reservorios de presión, como es el caso de la aorta, a diferencia de lo que observamos en las venas, que son reservorios de volumen. Es decir, que las venas pueden hacer las veces de reservorios de sangre. En cambio, la presión diastólica, que serían los 80 milímetros de mercurio o los 8 centímetros de mercurio que van a escuchar hablar en medicina humana, depende de la frecuencia cardíaca y de la resistencia periférica. ¿Sí? Obviamente, cuando hablamos sobre todo de la resistencia periférica, recuerden que la resistencia periférica va a actuar sobre la poscarga, ¿sí? Y obviamente eso va a hacer que el corazón se vacíe menos y por ende
la presión diastólica aumente. Y recuerden también que a mayor frecuencia cardíaca también el ventrículo, o mejor dicho, la descarga sistólica también vaya a disminuir y por ende la presión diastólica también vaya a aumentar. Hemos llegado al final de este encuentro de Cardio 2, ¿sí? Donde vimos distintos factores y variables que impactan sobre la fisiología cardiovascular y que van a ser de vital importancia para el desarrollo de la profesión de ustedes el día de mañana, ya que muchas de las variables que desarrollamos a lo largo de esta presentación tienen un gran impacto sobre distintos procesos fisiopatológicos y que tienen un gran impacto también en lo que es la fisiología cardiovascular de los animales domésticos, que es crucial que ustedes conozcan y dominen ampliamente. Así que muchas gracias por escuchar esta presentación y nos vemos la próxima.